Muy bien. Confírmeme si me pueden escuchar y ver de forma correcta. Cualquier duda, pregunta que tengas, con mucho gusto me la puedes hacer en los comentarios. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vámonos, ya saben, como siempre me gusta, pues un poquito rápido, conciso, a lo que vamos, para que se lleven la mayor cantidad de información en el menor número de tiempo, ¿va? Entonces, la rodilla está conformada prácticamente por cuatro huesos. Tenemos al fémur, que aquí se ve, que termina en los dos cóndilos femorales. Tenemos la tibia, que su parte articular es la meseta tibial. Tenemos al ladito en la zona externa el peroné, que propiamente no es parte de la articulación de la rodilla, pero cumple una función importantísima a nivel biomecánico, ya que la cabeza del peroné es un punto de inserción de varios músculos y ligamentos. Aquí se inserta el ligamento colateral externo, la fascia lata, se inserta el bíceps femoral. Es un punto de inserción, ¿sale? Y tenemos la rótula, que es este hueso sesamoideo que prácticamente no está articulado propiamente, bueno, por medio de una articulación real, está como prácticamente entre el tendón rotuliano y el tendón del cuádriceps, ¿sale? Que llega más o menos a este nivel. Entonces, estos son los huesos que conforman la rodilla. Dentro de estos huesos, pues obviamente lo que vemos es que los cóndilos femorales tienen esta curva, en esta zona, pues prácticamente convexa, mientras que la meseta tibial es plana prácticamente. Entonces, nuestro cuerpo está tan bien diseñado que prácticamente si la meseta tibial, por eso se llama meseta, porque es plana, y los cóndilos se llaman cóndilos porque son dos semiesferas prácticamente. Entonces, el cuerpo tiene los meniscos, que es la parte de cartílago, es tejido cartilaginoso prácticamente, que nos ayuda a soportar cargas. Entonces, los meniscos tienen dos funciones: amortiguar, soportar las cargas y facilitar el proceso de coaptación, ya que los meniscos por la parte de abajo son planos para incrustarse en la meseta tibial y la parte de arriba pues son como yo le llamo como si fuera una pista de patinaje, o sea, son cóncavos prácticamente para recibir a la zona de los cóndilos. Entonces tenemos exactamente dos meniscos que son una especie de semicírculos, de aros, de asas, como tienen forma como de asa. Entonces, en una vista superior, digamos, si esta rodilla la cortáramos aquí a la mitad y la volteáramos, prácticamente lo que estaríamos viendo sería esto. Este es el ligamento cruzado anterior, el posterior. Esta es la parte de adelante de la rodilla. Esta es la parte de atrás. Entonces, como vemos, son dos semicírculos, o sea, bueno, casi son círculos, son como óvalos. Dos asas que recubren todo el perímetro de la meseta tibial para recibir al fémur. Entonces, como vemos, la función de los meniscos es dar carga, amortiguación, más aparte formar una especie de coaptación para que la articulación tenga una mejor congruencia y permita la movilidad. Los huesos, como en toda articulación, prácticamente no están flojos, o sea, están unidos por medio de ligamentos. Entonces tenemos cuatro ligamentos importantes en la rodilla. Tenemos prácticamente el cruzado anterior. Un segundito. Tenemos el cruzado anterior, que es el cruzado posterior, el ligamento colateral interno y el colateral externo. Entonces, todos estos les sirven para darle estabilidad a la zona de la rodilla. Aquí los tenemos en otra imagen, ¿no? O sea, tenemos aquí el colateral externo, como les dije, se inserta en la cabeza del peroné, el cruzado anterior y el cruzado posterior, y en color rosita el colateral interno, ¿sale? Aquí está la rótula,
el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, que se inserta hasta la tuberosidad de la tibia. Entonces, todos estos ligamentos se encargan de que la rodilla, tanto el fémur como la tibia, estén incrustados, estén móviles, para que no se estén desplazando ni tanto anteroposterior como lateromedial, o sea, que no tengan este juego, que sí lo tienen, mínimo tienen rango de movilidad, pero si lo sobrepasamos va a haber lesión ligamentaria, ¿sale? Y bueno, aquí nada más como actualización para todos los que somos terapeutas del área, pues en el 2013 se descubrió un nuevo ligamento en la rodilla. Es una estructura que se pensaba que existía, pero pues varios médicos no sabían a veces por qué procesos lesionales no avanzaban del todo bien. Entonces asocian que este nuevo ligamento que se descubrió en el 2013 es fundamental en el proceso de rehabilitación y para entender mejor las lesiones de la rodilla. Entonces el ligamento que se descubrió se llama anterolateral. Entonces, ¿dónde está? Esta es la cabeza del peroné, este es el colateral externo y este ligamento pues está un poquito aquí del cóndilo externo del fémur, va hacia la parte lateral de la meseta tibial, ¿sale? Entonces tienen como una inserción similar, solo que uno va hacia la cabeza del peroné y otro va hacia el lateral de la meseta tibial. Entonces tiene una función de estabilidad también, sobre todo en la zona externa de la rodilla. Muy bien, entonces eso nada más como cultura general, este nuevo ligamento anterolateral que existe prácticamente en el 80-90% de las personas. Muy bien. A nivel de músculos en la rodilla, por la parte anterior tenemos el cuádriceps y prácticamente al cuádriceps se le conoce así porque son 4 músculos en uno. Tenemos el vasto interno, que está por debajo del recto femoral, que el recto femoral viene desde acá, desde la cadera, el vasto interno, el vasto externo. Todos se insertan en el borde superior de la rótula y de ahí forman un tendón común, el tendón rotuliano, que se inserta hasta la tuberosidad de la tibia. Este músculo es flexor de cadera y extensor de rodilla. Prácticamente es la parte anterior del muslo. Tenemos los isquiotibiales, isquiosurales, los femorales, como le quieran llamar. Vienen desde la tuberosidad de la tibia, la tuberosidad isquiática, perdón, de la pelvis, y el semimembranoso y semitendinoso se insertan aquí a nivel de lo que le llaman la pata de ganso, y el bíceps femoral, que es prácticamente la parte interna, se inserta y el bíceps femoral se inserta acá, en la cabeza del peroné, que es la parte externa, ¿sale? Semimembranoso y semitendinoso van hacia la parte interna de la tibia, bíceps femoral, que son 2 músculos, la parte superior y la cabeza larga, llegan aquí a la cabeza del peroné. Ambos son flexores de rodilla y extensores de cadera también, junto con el glúteo. Y son la parte posterior del muslo. En la parte interna tenemos los aductores, tenemos ahí por ahí el pectíneo, que por ahí no se ve, tenemos el aductor menor, el aductor mayor, el aductor largo, el gracil. Son toda esa masa interna de la parte interna del muslo. Sobre todo el gracil es el que llega y cruza la articulación. Es vía articular, tanto a nivel de la rodilla como a nivel de la cadera. Pero prácticamente en el fémur son la zona interna de nuestros músculos. Entonces, esos son los músculos importantes. Tenemos en la parte interna los aductores, en la parte de atrás los isquiotibiales y en la parte anterior el cuádriceps. Muy bien, a nivel de la rodilla, todo está unido, está entremezclado, tanto ligamentos, tendones, por tejido fibroso, se conforma la cápsula articular, que está unido pero tiene sus separaciones anatómicas, ¿sale? Entonces esta cápsula articular justo envuelve todo, ¿sale? Para que esté todo ahí unificado. Como vemos está ahí unificado y aquí tenemos pues los ligamentos, como vimos, ¿no? Y además, pues dentro de esta cápsula articular, ¿qué tenemos? Tenemos bursas. ¿Qué son las bursas? O bolsas. Son bolsas, pues, grasas, serosas, que contienen líquido sinovial. ¿Para qué? Para evitar fricciones. Están, pues, distribuidas específicamente, estratégicamente, para que esas bursas eviten la fricción. Porque como hay tantos elementos, tantas articulaciones, es una zona compleja, necesitamos estas bursas
para evitar la fricción entre los músculos, entre los tendones, ¿sale? Entonces, muy bien, esas son las estructuras anatómicas de la rodilla. Hacemos un repaso rápido. Entonces, quedamos que tenemos 4 huesos: fémur, tibia, peroné, rótula. Que tenemos los meniscos, que se encargan de darle congruencia y protección a la articulación, que tienen forma de, pues prácticamente de 2 arcos. Estos 2 huesos, el fémur y la tibia, están unidos por 4 ligamentos: el cruzado anterior, el cruzado posterior, el colateral interno y externo, y que en el 2013 se descubrió un nuevo ligamento anterolateral, ¿sale? Que está ahí en conjunto con el colateral externo. Tenemos músculos importantes: el cuádriceps en la parte anterior, los isquiotibiales en la parte posterior y los aductores en la parte interna, ¿sale? Y tenemos una cápsula articular que envuelve todo a nivel articular. Y tenemos bursas que contienen líquido sinovial para evitar la fricción. Y tenemos muchas. Parece que son cerca de 16 en la rodilla. Muy bien. Entonces, al ser una estructura tan compleja, en tantos elementos, pues obviamente es sumamente susceptible a que se lesione. O sea, es la parte intermedia de nuestro miembro inferior entre cadera y tobillos. Entonces, obviamente, al ser el hermanito del medio, pues es la zona anatómica que está más desprotegida, que está más propensa a lastimarse. ¿Y cómo se puede lastimar? Pues como todas las lesiones, por microtrauma o por macrotrauma. ¿Y a qué me refiero con esto? Macrotrauma es, no sé, fuiste al fútbol y te dieron un patadón, o te rompiste el ligamento porque dejaste los tacos enterrados y rotaste, te caíste en la moto, te caíste y te pasaste en el filo de un escalón y se fracturó. O sea, un macrotrauma es una lesión grave que lesiona directamente una zona anatómica. Puede lesionar músculo, tendón, ligamento, lo que sea. O hiciste un pase y te desgarraste el músculo. O sea, todo esto es un macrotrauma. O sea, antes del accidente estabas súper bien, al 100, y después del accidente ya tienes una lesión sumamente grave instaurada. Todo eso, lo que haya pasado con esta característica, es un macrotrauma. Y microtrauma es algo repetitivo, o sea, porque caminas mal, porque necesitas plantillas y no las usas, porque subes y bajas 20 veces escaleras, porque cargas pesado, porque tienes sobrepeso. Entonces, todas estas microtraumitas que van sobrecargando los tejidos, los ligamentos, porque corres, no sé, 10 kilómetros con mala técnica diario, porque no estiras, o sea, todas estas lesiones que se generan por sobrecarga, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, que se fue desarrollando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, ¿sale? Desde que eran imperceptibles hasta que ya son, pues, agudos, se agrava, ¿no? Se agrava. Entonces, prácticamente tenemos estos dos mundos: lesiones por macrotrauma y por microtrauma. Entonces vamos a ver zona por zona cuáles son las lesiones que se pueden desarrollar en la rodilla. A nivel óseo, o sea, a nivel de los huesos, tenemos valgo y varo de rodilla. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el posicionamiento de las articulaciones del fémur no es el correcto. Es decir, por ejemplo, aquí en la parte del medio vemos algo normal. Vemos que el fémur viene en este sentido y la meseta tibial, pues sí tiene ligera inclinación, pero la carga se recibe de forma correcta. En cambio, en un valgo, pues las rodillas hacen una especie como de tijera, como le llaman, rodillas de Kiko, ¿no? Y en el varo hacen rodillas de charro. Entonces, esas rodillas, ¿tú crees que van a recibir de forma correcta la carga, el peso que viene desde nuestra columna? O sea, imagínate, viene nuestra columna, recae el peso en el sacro, se distribuye a través de las pelvis y de las pelvis a nuestros miembros inferiores. Entonces, en estas rodillas, pues obviamente que no se está distribuyendo bien el peso, pues el punto más débil de la cadena van a ser las rodillas. Por eso es que hay tantas personas con problemas de rodilla. ¿Cuántas veces nos he visto caminar a la gente que caminan de charrito, como de Kiko? Eso es valgo y varo, o sea, son deformaciones óseas que pueden ser tanto congénitas desde nacimiento como adquiridas, a lo mejor también por una mala postura y demás. A nivel óseo también tenemos desviaciones de rótula. Una desviación de rótula es, por ejemplo, aquí tenemos un corte axial. Bueno, no es un corte, es una radiografía axial de la rodilla, donde tenemos la rótula. Prácticamente estamos viendo como una rodilla así, como semiflexionada, y que la toman de frente. Entonces esa rótula, como vemos aquí, está bien alineada, bien posicionada.
Y la de abajo, pues la rótula, ¿cómo está? Pues se está desplazando de forma externa, ¿no? Entonces esa rótula, en vez de que pase entre los cóndilos femorales, se está desplazando y empieza a generar fricción. Y eso se lo conoce como una condromalacia o síndrome femoropatilar, una irritación ahí entre la rótula y los cóndilos femorales. Y también, pues a nivel óseo podemos tener fracturas. Te caíste, te pegaste, te chocaron, no sé, la fractura esta que, no sé, te cayó el amante, ¿no? Ahí a la casa de tu novia y pues chin, te avientas del segundo piso y te estrellas con las rodillas, pues todo ese tipo de lesiones pues prácticamente son complejas, ¿no? Se puede fracturar la meseta tibial, el peroné, la rótula, los cóndilos, o sea, pueden ser múltiples, entonces ahí hay una tomografía computarizada y ahí se ve pues una fractura entre las mesetas, entre la meseta tibial, con una fractura también de la rótula, aquí se ve, ¿sale? Casi se puede decir que es una fractura colmimuta, o sea, en muchas partes. Ahora, a nivel de los meniscos, tenemos dos tipos de lesiones, las lesiones por desgaste y las lesiones por ruptura. Es decir, aquí es muy claro lo de microtrauma y macrotrauma, por si no les había quedado muy claro. O sea, una lesión por desgaste es este adulto mayor que cargaba pesado, que no se cuidaba, que tenía sobrepeso, que caminaba mucho. Y obviamente pues su cartílago de las rodillas se fue desgastando, 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 hasta que ya no le quedó nada y ya está chocando el hueso con el hueso. Esa es una osteoartritis o artrosis o gonartrosis. Es desgaste de la rodilla, prácticamente. Y después tenemos la ruptura meniscal, que es una lesión por macrotrauma, es decir, un trauma. Te fuiste al fútbol y te caíste, o te caíste de la moto, no sé, un accidente, o sea, algo así que estabas bien y de repente, o sea, como vemos aquí en la derecha, pues ese menisco, en vez de estar bonito aquí como pues se desgarra de forma longitudinal, en la forma interna, se desgaja como un colgajo, de forma transversal se rompe o aquí como un cuerno roto, o sea, se rompe alguna parte de los cuernos, de los meniscos. Entonces, así vemos prácticamente cómo se puede desgastar diferentes zonas del menisco. Por esto es por trauma. Esto es súper común en futbolistas. Futbolistas padecen mucho de esto, de ruptura del menisco. Entonces, eso se tiene que corregir de forma quirúrgica y tienen que suturar el menisco. Lo vuelven a coser para que no esté desgarrado. ¿Okay? Entonces en los meniscos, que prácticamente es el cartílago de la rodilla, pues tenemos estas dos formas de lesionarse, por desgaste, por la edad, por sobrepeso y demás, o por una ruptura, un trauma, ¿va? Y después venimos con los ligamentos. Prácticamente los ligamentos se pueden lesionar por esguinces. O sea, están los ligamentos que están uniendo ahí prácticamente la articulación y un esguince es cuando, no sé, hacemos un movimiento que no es ideal, que no es fisiológico, más allá del rango habitual, y ese ligamento le van a pasar tres cosas. Uno, se distienden las fibras, una ligera distensión, lo que llaman un tirón, una distensión. Las fibras están íntegras, puede haber un poco de inflamación, de dolor o micro rupturas, pero no es una lesión grave. Grado 2, esas fibras se rompen menos de la mitad del ancho de la fibra. Es decir, se distienden tanto que se desgarran un poco. Y grado 3 es que se rompen prácticamente más de la mitad o toda. Entonces, así como ahí, sería un esguince grado 3 de ligamento cruzado anterior. Una lesión sumamente común, sobre todo en deportistas, y que va acompañada también del ligamento interno, a veces también se lastima, y del menisco también interno, también cuando rotan así, sobre todo dejan la pierna fija, los tacos en el piso, y rotan hacia adentro, y chin, o llega alguien y les da un golpe, les mete cuerpo, y ahí es cuando se lastiman. ¿Sale? Entonces los ligamentos se lastiman por medio de esguinces, que tenemos 3 grados. Una distensión, ruptura parcial o ruptura total, prácticamente. Y ruptura total, pues obviamente es cirugía por una plastia de ligamento o reconstrucción de ligamento. Después vamos con las tendinitis. Una tendinitis, pues prácticamente en la rodilla, como vimos, tenemos muchos grupos musculares. Entonces puede dar tendinitis de la pata de ganso,
Aquí tenemos la pata de ganso, que si no lo saben son tres músculos. Se le dice pata de ganso porque son así como tres musculitos que se insertan. Tenemos el sartorio, el semitendinoso y el gracil. O sea, un músculo flexor, un músculo extensor y un músculo aductor. Uno que llega por adelante, uno por atrás y uno por la parte interna. Y todos llegan a esa zona, a la parte interna de la meseta tibial. Entonces, al ser un punto de inserción de varios músculos, si no hay un balance biomecánico de estos tres músculos, pues van a generar inflamación y van a generar tendinitis. Después del otro lado tenemos la tendinitis de la fascia lata, que tenemos aquí el tensor de la fascia lata, que es este musculito, es esta banda fibrosa del lateral externo del muslo, se inserta aquí hasta la cabeza del peroné y genera inflamación, sobre todo en corredores es súper común ahí. Después tenemos la tendinitis del tendón rotuliano, rodilla del saltador, este dolor allí en el tendón rotuliano, casi por lo general es más común por debajo de la rótula, pero también a veces duele en la parte superior del tendón, que es el tendón del cuádriceps. Y tenemos la tendinitis de los isquiotibiales, que puede dar tanto tendinitis del bíceps femoral en la parte interna de la cabeza del peroné, como tendinitis aquí en la zona interna, que sería más ya asociado como a la tendinitis de la pata de ganso, ¿sale? Aunque también hay pacientes que refieren tendinitis de inserción superior, aquí a nivel de la inserción del isquio. También ahí llega a generar tendinitis los isquiotibiales. Entonces, las tendinitis, ¿por qué se generan? Por sobrecarga. Es decir, no tienes tanta fuerza, no tienes tanta elasticidad, estás haciendo un mal movimiento, un mal ejercicio, y tus músculos se sobrecargan, se cansan y empiezan a jalar esas inserciones. Y el tendón, pues, como sabemos, pues es la parte de inserción del músculo, entonces empieza a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Y es como si fuera un clavo, tú le amarras una cuerda y de repente empiezas a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, pues ese clavo pues, va a un punto que ya no va a aguantar y se va a salir, ¿no? Entonces así pasan con los tendones, se sobrecargan, sobrecargan, sobrecargan hasta que las inserciones empiezan a doler e inflamarse. Entonces, tenemos varias tendinitis de pata de ganso, fascia lata, tendón rotuliano o de los isquiotibiales, que puede ser superior o inferior. Y también pues tenemos bursitis. Las bursitis pues prácticamente pues como vimos son esta inflamación cuando hay un derrame articular, se inflama la bursa, una sinovitis, prácticamente pues las bolsas del líquido sinovial se hace más, se inflama y se hace un derrame, o sea, ahí. Pues prácticamente pues como vemos ahí, pues aquí la bursa que está por delante de la rótula se inflamó mucho y aquí ¿qué hacen? Pues a veces la drenan, aunque también con terapia se puede bajar esa inflamación, no siempre, a veces sí es necesario drenar con jeringa, pero a veces lo podemos trabajar con terapia, también si es una inflamación más leve, ¿sale? O si se de con terapia, pues no es necesario sacar con la jeringa. Entonces, las bursas prácticamente se inflaman por traumatismos o por sobrecarga también. Si tienes otra lesión en otra zona donde, por ejemplo, si tienes una tendinitis del tendón donde está cerca de la bursa, pues la bursa también se va a inflamar en respuesta, ¿no? Porque está sobrecargando ese músculo. Por ejemplo, esa bursa, por ejemplo, la de aquí arriba, se puede inflamar porque estás contrayendo el cuádriceps a cada rato. Lo contraes porque, no sé, corres mucho. Entonces, obviamente la bursa, como se talla, se inflama y para protegerse se llena más de líquido, entonces se hincha, y empieza a doler, empieza a limitarte y ya te duele cada que friccionas, ¿sale? Entonces así prácticamente las bursas se inflaman, generan bursitis, por trauma, por golpes, por sobrecarga. Y los músculos que hablamos se pueden desgarrar. Ahí tenemos un desgarre muscular o propiamente una ruptura fibrilar muscular, que es un desgarre prácticamente, ¿no? Así coloquialmente. Entonces los desgarres igual son porque no tienes elasticidad, te falta mucha elasticidad y de repente tu músculo lo sobreestiras y como no tienes elasticidad, pues las fibras no aguantan esa elongación y se rompen. Entonces prácticamente se rompen, hay ruptura tanto de fibras como de vasos sanguíneos, de capilares, y al haber un sangrado, pues como la sangre no puede escapar, pues es un hematoma, como vemos ahí, y se hace un hematoma así fuerte, grande, ¿sale? Entonces, músculos que se pueden pues, fracturar, pues, todos, el cuádriceps, los aductores, los isquiotibiales, muy común que se desgarren esas zonas musculares. Y ya como la lesión más grave de la rodilla,
pues ya tenemos la osteoartrosis, ¿no? Que ya es el desgaste de todo. En este tipo de pacientes ya hay tendinitis, hay bursitis, hay esguinces. Esguinces puede que sí, puede que no. Hay desgaste de meniscos, hay valgo, hay varo, ya hay de todo. Entonces hay un punto en el que la rodilla ya está tan, pero tan desgastada que ya no se da tratamiento conservador y necesitamos hacer una artroplastía de rodilla, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues prácticamente se liman esos extremos defectuosos, prácticamente se lima el cóndilo femoral, la parte de la rótula también, a veces la rótula también a veces la dejan o a veces sí la reemplazan también. Se quita la meseta tibial y prácticamente se incrusta, o sea, como vemos aquí, una placa en la meseta tibial, los cóndilos femorales se incrusta como una especie de casquillo y ya prácticamente pues esto te va a durar mucho tiempo. En teoría duran 10 años una prótesis de rodilla, pero prácticamente a veces duran más, 15, 20 años. O sea, yo he tenido pocos pacientes que los han tenido que operar 2 veces, o sea, para hacerles el reemplazo. Casi por lo general ya te ponen prótesis de rodilla y ya te va a durar el resto de tu vida. ¿Sale? Es como lo ideal, de hecho, por eso no te operan a veces de prótesis de rodilla tan joven, o sea, esperan los médicos hasta que ya esté muy desgastada, pues para que ya no lo tengan que hacer 2 veces, porque pues obviamente, no sé, si te lo ponen a los 60 y que te vuelvan a operar a los 75, pues a veces ya no es tan viable, ¿no? Y aquí tenemos una radiografía, por ejemplo, esta prótesis es muy pequeña, o sea, tiene un pivote pequeño, pero hay otras que prácticamente, pues, como vimos, o sea, aquí hay varias, o sea, que como esta, por ejemplo, que tiene un pivote más grande, o sea, y la clase es como un clavo endomedular, o sea, para darle más soporte la tibia, ¿sale? Entonces, como vemos aquí, se liman los cóndilos y se les mete como una especie de capuchón, ¿sale? Entonces esto ya es como lo más grave que puede pasar. Entonces, tenemos, haciendo un recuento, tenemos varias lesiones en las rodillas, ¿sale? Tenemos lesiones como valgo, varo, desviaciones de rótula, que es condromalacia, secuelas de fracturas, desgaste de cartílago, osteoartrosis, ruptura de meniscos, esguinces, de cualquier ligamento que tengamos en la rodilla, tendinitis de pata de ganso, de fascia lata, de tendón rotuliano, isquiotibiales. Tenemos bursitis, tenemos desgarres o rupturas fibrilares, y tenemos artroplastías y prótesis de rodilla.